Bienvenidos a un nuevo Toripampa, edición cuarentena, esta cuarentena que no termina nunca, ¿no? Mientras tanto, el país y la economía está al borde del colapso, o ya colapsó, mejor dicho, y para esta ocasión tenemos a una persona que es historiador argentino, obviamente, dedicado al estudio de la deuda externa, hijo de Alejandro Olmos, también historiador de la misma temática, y querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina. Con ustedes, Alejandro Olmos Gaona, bienvenido a Toripampa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Aquí. ¿Cómo va llevando este encierro? Y después de más de 5 meses, la verdad que no es muy agradable, ¿no? Aunque me No, conecto con todo el mundo y todo lo demás, pero es complicado. sí, la verdad que sí, y si bien es como que se han flexibilizado un montón de cosas, todavía hay mucha gente que no ha salido de su casa y las consecuencias que van a hacer, más allá de las económicas, psicológicamente también no hace muy bien que digamos este encierro, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a tocar un tema bastante álgido. Ahí en la presentación, usted es un estudioso de lo que es la deuda externa y Argentina vive hace muchísimos años, ¿no?, que viene endeudada. Esta deuda, dígame Alejandro, ¿es real la deuda o en algún momento el dinero nunca llegó y solamente es un asiento bancario, como se suele decir? ¿Qué? Primeramente, la deuda es, además de externa, es eterna. Sí, Porque, sí, como la cuarentena. exacto. Y acá hay una realidad que indudablemente generalmente no se comenta, y es que esta deuda que tenemos hoy, que el gobierno va a negociar bonos del 2016, del 2017, del Uh-huh. 2005, y los bonos del 2005 que emitió el doctor Kirchner era para cambiarlos por los bonos de la década del 90, inclusive los bonos Ajá. Brady. Y los bonos de la década del 90 eran consecuencia de la década del 80. Y el origen de todo eso era la dictadura militar. Es Exacto. decir, cuando mi padre inició ese juicio, que tardó 18 años, los peritos que intervinieron dijeron tres cosas fundamentales. La deuda no tiene justificación económica, ni administrativa, ni financiera. Y un agregado, se desconoce el destino de los fondos. Uh-huh. Las nuevas investigaciones demostraron que sí se conocía el destino de los fondos. El 40% se había ido del país, el 30% había servido para pagar intereses de la deuda y el 30% restante eran obligaciones por compra de armamentos de la dictadura militar. Ajá. Por eso el juez Jorge Ballestero, cuando en el 2000 dictó un fallo, estableció que la mayor parte de esa deuda era producto de acciones delictivas, de actos ilícitos. Para el Uh-huh. derecho argentino, para el derecho civil, el derecho administrativo, los actos ilícitos son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias. Pero, como decía un gran jurista argentino, Carlos Nino, como la Argentina es un país que vive al margen de la ley, eso fue reconocido sistemáticamente por todos los gobiernos de la democracia y aquí no pasó nada. Las Claro. cámaras del Congreso nunca quisieron investigar la deuda a pesar de los proyectos que se presentaron durante años. Y entonces, claro, llegamos a hoy. Por supuesto, en este momento nulificar la deuda sería algo virtualmente imposible porque hay deuda en manos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que sirve para garantizar las jubilaciones y las pensiones, pero Uh-huh. hay un punto clave que también permanece secreto, porque una gran parte de esa deuda original era deuda de empresas privadas. Uh-huh. Empresas privadas que a través de seguros de comunicaciones del Banco Central, que comenzaron siendo presidente el doctor Egidio de Anela, después siguió el doctor Domingo Cavallo, después Julio González del Solar, Uh-huh. decidieron que esas deudas pasaran al Estado hasta la estatización definitiva que se dio en 1985 durante la gestión del doctor Machinea en el Banco Central.
Ahora, Claro. un Estado puede estatizar deudas privadas si la empresa tiene graves problemas, si puede ir a la quiebra, dejar gente en la calle. El tema clave es que estas deudas no eran deudas reales, fueron deudas en su mayor parte ficticias, contraídas por las grandes empresas del país para beneficiarse. O sea, socializaron una deuda que no existía y, por supuesto, Claro. el Estado pagó por esas deudas durante décadas. Ahora, esto no lo dice Alejandro Olmos, lo dicen las pericias que empezaron a hacerse en 1984 en el Banco Central, y como iban arrojando estas consecuencias de los fraudes de las empresas, cambió el ministro Grispun, vino otro ministro, cambió el presidente del Banco Central, vino el doctor Machinea, que había sido gerente de finanzas públicas de la dictadura, y dijeron, tiremos abajo la auditoría porque esto nos va a traer complicaciones, y nunca más se supo. Yo pude reconstruirla parcialmente y presenté las causas, los documentos a la justicia, porque me conecté con algunos auditores que fueron, dieron su testimonio, presentaron documentos, y ahí está la evidencia de un inmenso fraude. En 1985, el Banco Central informó al Juzgado Federal número 2 que el monto de esas deudas era de 23.000 millones de dólares, la mitad de la deuda externa total del país. Claro, vale decir que en realidad lo que había llegado, o sea, en dinero físico, fue esa cantidad de dinero que usted acaba de nombrar, ¿o entendí mal yo? No. Es decir, ¿por qué es tan difícil? Es muy complejo. El dinero llegó, pero no fue utilizado ni en emprendimientos productivos, ni utilizado, primero, en que se fueran los capitales, en la especulación con la tablita que hacían los que venían, vendían dólares, invertían en pesos, volvían los dólares, y además, en todos los intereses que hubo que pagar de todas esas operaciones. Pero además de eso, esos dólares entraron para favorecer empresas privadas que se los llevaron. Entonces, cuando uno analiza lo que es la doctrina norteamericana, es una doctrina no ni cubana, ni venezolana, ni de algún delirante izquierdista. Si uno toma en cuenta la doctrina norteamericana de la deuda odiosa, que establece que una deuda que ha sido contraída por un país y no utilizada en beneficio del pueblo de ese país, es una deuda ilegítima y puede ser repudiada. Estados Unidos lo utilizó 3 veces. En 1898, cuando se firmó el Tratado de París, que dio lugar a la independencia de Cuba, y el gobierno de España le reclamó a los cubanos y Estados Unidos la deuda externa cubana. Estados Unidos dijo no, porque es una deuda utilizada para oprimir a un país y no utilizada en beneficio de su pueblo. Después, posteriormente, un expresidente norteamericano, que era presidente de la Corte Suprema, el doctor William Taft, fue llamado a mediar en un juicio entre el gobierno de Costa Rica y el Royal Bank of Canada, y el doctor Taft dijo, esta es una deuda ilegítima porque fue contraída por una dictadura para perpetuarse en el poder. Mucho más recientemente, el gobierno norteamericano, cuando terminó la guerra de Irak, dijo, la deuda de Irak es ilegítima porque no fue utilizada por el gobierno para favorecer a su pueblo, sino para mantenerse en el poder. Pero pareciera que estas doctrinas nosotros no las usamos porque somos vivos, porque la deuda siempre hay que pagarla, y una de las cosas que me llama la atención, y lo hemos visto últimamente, parece que la grieta, la famosa grieta, para lo que es la deuda no funciona, porque salvo algunas contadas personas, todos dicen que hay que pagarla. Los 2 partidos mayoritarios, el Diario La Nación, Clarín, Página 12, TN, C5N, todos dicen... Justamente eso. Y ahora están contentos con el acuerdo. Bueno, yo había escuchado algunos videos que usted sube a su cuenta de Instagram, que de paso invitamos a la gente que se sume a su cuenta porque siempre hace algunos análisis de las cosas que van pasando con lo que tiene que ver justamente con el endeudamiento de la Argentina. Y lo llamativo era eso, ¿no? Que tanto la oposición
la ahora oposición como el oficialismo celebraban el acuerdo con los fondos de inversión, ¿no? Que en algún momento se los llamó fondos buitre, en algún momento son buitre, en otros son de inversión, todo parece que se maneja de acuerdo, semánticamente, de acuerdo a la conveniencia de cada uno, ¿no? Si quieren seguir pidiendo plata, sobre todo. Claro, exacto, sí, sí. Son fondos, estos son buitres VIP, ¿no? Tiene una categoría mayor que los otros, pero bueno, siguen siendo buitres exactamente igual. Claro, pero justamente Toto Caputo, por ejemplo, fue uno de los que celebró, habiendo sido funcionario y amigo, ¿no?, del gobierno de Macri, celebraba el acuerdo con esos fondos, ¿no? Y digo, usted decía o dejó entrever de que hay muchos quizás que hoy celebran ese arreglo, ¿no? Ese arreglo intrínseco ahí que dejó, que dijo el ministro Guzmán, lo celebran porque quizás hasta son acreedores, porque en esos fondos no hay nombres ni apellidos visibles, ¿no? Claro, porque el tema de los fondos, el tema de los fondos de inversión es que ellos negocian con el gobierno, pero no le dicen de quién son los bonos que tienen. Y precisamente en enero yo le mandé una carta al presidente de la Nación sugiriendo una serie de medidas que me parecía que eran importantes, y una de ellas era que el gobierno hiciera un censo obligatorio de acreedores, a los efectos que los acreedores se identificaran. No BlackRock que diga yo tengo tenencias por 2.000, 3.000, no, pero bueno, ¿de quiénes son esas tenencias? ¿A quién pertenecen? Exacto. Nombre y apellido, ¿no? De esta manera podríamos saber si los grandes medios, si algunos exfuncionarios actuales o anteriores tienen bonos. Y como ahora salieron a festejar Duhovne, Caputo, Pratgay, Daniel Marx, el célebre secretario de Finanzas de Cavallo, yo pienso que muchos de ellos tienen acreencias en eso. ¿Por qué? Porque además hay un hecho concreto que me hace sospechar. En el año 2018, a través de una causa penal que la instruye el fiscal federal Federico Delgado, a través de un informe de auditoría de 2 auditores del Banco Central, informes que se recibieron de la SEC en una causa en donde yo actúo, se pudo establecer que el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, el secretario de Finanzas de la Nación, Santiago Bausili, y el exministro Caputo habían realizado operaciones que indudablemente están reñidas con la ley de ética pública, porque emitían bonos por un lado y los compraban por el otro. O sea, como funcionario del Estado se emitían los bonos y los compraban. A punto tal que el vicejefe de gabinete intervino en varios arreglos con los buitres en su momento, el secretario de Finanzas también, y en esa causa, además de investigarse eso, se investigan una serie de actos, como por ejemplo, cuando se arregló a los buitres, se designó un conjunto de bancos. Uno de los bancos que fue designado fue el Deutsche Bank, del cual Caputo había sido presidente de la filial argentina, y Santiago Bausili fue funcionario del banco y siguió recibiendo dinero del banco aún después de ser funcionario público. En esa denuncia está parada desde el 2018, después que el fiscal de Estado pidió la declaración indagatoria e imputó penalmente a estos funcionarios. Como en la Argentina nunca pasa nada, todos pagamos, pero responsabilidades nunca existen. Los funcionarios dejan el cargo, nos dejan el muerto y ellos se van de vacaciones, etcétera, ¿no? Más que nosotros sabemos por declaraciones públicas que, por ejemplo, Duhovne tenía su dinero afuera, Pratgay también tenía dinero afuera, Caputo también tenía dinero afuera, y Caputo además, cuando emitió el bono a 100 años, uno de los fondos vinculados a él, Noctua, compró $5.500.000 de ese famoso bono. Es decir que, si ellos hacían esas operaciones con el dinero, diríamos, legal que tenían y podían declarar, imagino que por ahí tenían otros dineros que también los pueden haber invertido, ¿no? Y una de las cosas notables de todo esto, de esta ilegalidad, diría que transcurre sin que nadie la pare, es que la Oficina Anticorrupción, que manejaba Laura Alonso durante la gestión de Macri, tuvo conocimiento de la causa, empezó a investigarlo, y después de varios años, en el mes de octubre del año pasado, cuando ya se iban,
ahí sí se estableció que había violado la ley de ética pública, pero ese dictamen estuvo oculto y solo fue dado a publicidad por el doctor Félix Cruz, que es el actual titular de la Oficina de Anticorrupción, hace apenas unas semanas. Es decir, que aquí es la discrecionalidad para hacer cualquier cosa con los bienes del Estado. Total, ellos nunca pagan. Bueno, justamente eso, ¿no? Estaba escuchándolo atentamente lo que decía y realmente a cualquier argentino bien nacido le hierve la sangre de escuchar que gente que estuvo ejerciendo cargos, ¿no? Donde juran en su momento que Dios y la patria me lo demanden y sin embargo andan pululando libres y sueltos y encima opinando y felicitando un acuerdo bastante espurio, ¿no? Eso en cualquier otro lado del mundo es traición a la patria. O sea, no puede ser que esto no pague nadie o pague el pueblo. Claro, lo que pasa es que acá, un ejemplo, cuando se hizo el empréstito Barin en 1824, que es uno de los ejemplos de los fraudes históricos de la Argentina, exacto, los avesados financistas consiguieron que el Estado Nacional emitiera los bonos y ellos dijeron, los vamos a colocar al 70%, es decir, sobre 1 millón de libras, la Argentina iba a recibir 700.000. Pero no lo colocaron al 70%, lo colocaron al 85% y se guardaron la diferencia. Exacto. Al toque. Pero además de esos 700.000, los acreedores descontaron 2 años adelantados, una cosa insólita, es como si uno va a pedir plata a un banco y le descuentan 2 años de interés, en vez de recibir 100, claro, recibe la mitad. Claro. En consecuencia, la Argentina iba a recibir 552.000 libras. Bueno, se vencieron las 2 anualidades, no se pudo pagar, se vendió una fragata, vino Rosas, hubo el bloqueo, algo les pagó. Finalmente la deuda se terminó renegociando en 1857, el doctor Roberto de la Riestra la renunció en Londres, ahí ya había trepado a 2.100.000 libras sobre supuestos 550.000 recibidos. Claro, se sigue pagando. Le hago una preguntita, porque yo lo leí ese caso de la Baring Brothers, ¿no? Que es una clara estafa al Estado, ¿no? Al Estado-Nación. Usted bien dijo, era por 1 millón de libras, y se dice que en realidad lo que entró en dinero físico, en ese momento era oro, en realidad, creo, o libras esterlinas, llegaron 75.000 del millón que se había pedido. La realidad es que llegaron. ¿O no? Llegaron 96.000 libras en doblones de oro. Ajá. Y el resto en papeles contra comerciantes británicos que nunca los pagaron. Ahora, nadie sabía que no los habían pagado. ¿Cuándo se supo que no los habían pagado? Cuando el presidente de Estados Unidos le pidió al presidente argentino en 1878 que quería saber cómo era el estado de las cuentas públicas de la Argentina. Algo insólito que un presidente norteamericano quisiera saber cómo era la economía argentina. Y en ese momento, le importa a él, ¿no? Claro, el presidente del Crédito Público Nacional, el doctor Pedro Agote, hizo un extenso informe, del cual debe haber 1 o 2 ejemplares en todo el país, que yo lo he consultado en el Ministerio de Economía, y ahí el doctor Agote llegó a la conclusión de que no había constancia en los registros públicos que esas letras hubieran sido pagadas. O sea que el resumen es que sobre 96.000 que llegaron, la Argentina pagó hasta el año 1903, segunda presidencia de Roca, casi 5 millones de libras. Un negocio bárbaro. Redondo para ellos, ¿no? Pero bueno, ahí es donde entra este dicho que creo que era de Jaureche, ¿no? Que decía que malo no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende, ¿no? Y acá lo que siempre hay son cipayos nativos que hacen las veces, diríamos, de defraudadores del Estado, llevándose obviamente una comisión, pero haciéndole el caldo gordo para estos grandes buitres, ¿no? Porque no dejan de ser de buitres, ¿no? Comen la carroña de lo que es la Argentina, ¿no? En este caso. Claro, y además... Y de otras naciones. Este concepto de que la deuda no se paga nunca, se pagan los intereses. Eso me acuerdo que ahora lo dicen varios economistas, en su momento, en 1984, lo dijo Martínez Dios en la Cámara de Diputados,
Y esto tiene que ver con la lógica del usurero. Al usurero no le interesa que el deudor le pague, le interesa que le siga pagando intereses a perpetuidad, ¿no? Porque Exacto. ese es su negocio. Y acá en la Argentina hacemos eso. En este acuerdo que firmado ahora, que se va a firmar, todavía no está terminado, termina el 28 de agosto, es decir, lo que se hace es patear la deuda para adelante con una mínima quita de intereses, aunque el gobierno lo muestra como un gran éxito, porque esta es otra de las cosas, ¿no? De alguna manera, el gobierno de Macri, que era de un cinismo absoluto, ellos venían a endeudar al país y no tenían empacho en decirlo. Pero ¿qué pasa? El gobierno actual, como el gobierno anterior al año 2015, las claudicaciones las mostraba como éxitos. Es decir, los acuerdos de deuda que hizo, que fueron acuerdos donde la deuda no bajó ni remotamente lo que dijeron, lo presentaron como el éxito más grande de la historia argentina. Cuando se le pagó al Club de París en el año 2014, cuando se acordó con el Club de París pagarle en 5 cuotas, también lo mostraron con un gran éxito, ¿no? Y yo preguntaba, ¿qué éxito? Y se lo dije a la señora de Kirchner en una nota que le mandé en el 2012, diciendo, ¿cómo es posible que el doctor Néstor Kirchner empezó a hacer una política distinta en materia de derechos humanos para tratar de juzgar a los asesinos, a los desaparecedores, pero se han respetado escrupulosamente las obligaciones de la dictadura militar, las obligaciones económicas se han respetado todas. Y en el caso del Club de París se da la casualidad que el 60% de esa deuda, casi el 60% de esa deuda, era deuda por compra de armamentos, era deuda que contrajeron empresas del Estado, el Estado Mayor del Ejército, el Ministerio de Marina, es decir, y no se puede discutir, y por supuesto el ex ministro de Economía, actual gobernador Axel Kicillof, arregló, yo me fijaba que, yo seguí toda la evolución del crédito ese, en el año 2014 el Ministerio de Economía tenía registrada la deuda más los intereses en 6.000 millones de dólares. Bueno, le pagamos 9.500. Bueno, eso bueno, ahí le quería preguntar y detenerme en esa parte, ¿no? Bueno, Cristina Kirchner se declaró pagadora serial de deuda, ¿no? Como si eso fuera algo bueno para la Argentina, ¿no? Pero bueno, yo leí por ahí que usted había hecho como una especie de intervención o una especie de carta hacia Axel Kicillof cuando hizo ese acuerdo con el Club de París, ¿no? De pagar de más en base a lo que en realidad se debía, ¿no? O lo que decían los asientos bancarios de lo que se debía. Pero también hay otra cosa. ¿Por qué se arregló con el Club de París y no se quería arreglar con los fondos buitre? O sea, hay una diferencia entre lo que es el Club de París, que es X, claro, y lo que eran los fondos buitre, porque era como que ellos lo llevaban como una bandera de soberanista, ¿no? Diciendo, arreglamos con ellos, pero a estos no le vamos a pagar porque estos quieren que el pueblo argentino no crezca. Como si los otros sí, ¿no? Hay un tema ideológico, puede ser, ahí en el medio. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el problema es que el Club de París está integrado por países. Los fondos buitres son fondos que no son BlackRock, son operadores marginales del sistema financiero, que tenían una cantidad importante de deuda argentina, pero son los que compran bonos a precio ínfimo y después hacen juicios que pueden durar años, como el que empezó en el 2003 y terminó en el 2016 con el arreglo de Macri. Entonces, por otro lado, el arreglo que se hizo con el Club de París, y no solo se hizo con el Club de París, se le pagó a Repsol, es decir, se pagaron juicios en el CIADI, porque la idea era volver a endeudarnos en el mercado internacional. Lo que ellos no creyeron es que lo de los buitres iba a salir tan mal, y le salió muy mal. Y por otra parte, yo no es que le escribí una carta a Kicillof, yo lo denuncié penalmente en la justicia federal. Ahí está. Y me llamó la atención que cuando presentamos la denuncia, la presenté junto con el senador Fernando Solanas, el mismo día que la presenté, nos llamaron del juzgado federal del doctor Julián Ercolini para que fuéramos a ratificarla inmediatamente. Nos sorprendió, porque generalmente uno le manda una notificación, tiene que ir, pero bueno, fuimos a las 48 horas y ahí estaba el juez que estaba sorprendido por los términos del escrito, porque claro, en el escrito nosotros planteamos que la deuda del Club de París es una cosa que venía de antes, hicimos todo un análisis de la evolución de la deuda. Claro. Y nos adelantó
que le había comunicado al fiscal Tajano para que estuviera presente en la ratificación, cosa que era inusual, pero dada la gravedad de la situación planteada, bueno, al rato vino el fiscal, hablamos largamente, le expliqué un poco cómo era la mecánica, pues yo la conocía de memoria, porque además se había dado una situación muy particular. Pedimos al Ministerio de Economía que nos mandaran la documentación respaldatoria de los créditos. Y el Ministerio de Economía informó que no tenían nada, que la pidamos al Banco Central. Porque el Banco Central intervino en las anteriores rondas de negociación. La pedimos al Banco Central. El Banco Central nos dijo que no, que eso tampoco tenía nada, que lo tenía que pedir al Ministerio de Economía. Una cosa de locos. El gran bonete, ¿no? En ese momento me conecté con la directora de Asuntos Jurídicos del Banco Central, la doctora María del Carmen Urquiza, diciéndole, mire, si no nos dan los papeles, vamos a iniciar una acción legal porque, es decir, no es posible que el Estado no tenga la documentación. La doctora Urquiza, muy amable, hicieron buscar en el Banco Central, y en el Banco Central no había nada realmente, porque lo habían trasladado en la época de Cavallo, en el 92, al Ministerio de Economía. Hasta que finalmente el Ministerio de Economía nos mandó una nota, cuyo original tengo en mi poder, diciendo así, en algún momento el Banco Central nos envió alguna documentación no debidamente sistematizada en hojas de papel continuo cuya copia le mandamos. Que era unas hojas donde estaban los montos, los países, las empresas, y nada más que eso. Con eso negoció Kicillof. Entonces, ¿cómo terminó esa causa? Que el juez, cuando nos íbamos, dijo, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no investigó nada, no pasó absolutamente nada, y terminó los archivos de Comodoro Pi. Bueno, evidentemente eso que dicen de los tres poderes separados no estaría funcionando, ¿no? Hay un gran, diríamos, una gran conspiración o son socios tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Legislativo al hacer este tipo de tratados espurios, ¿no? Porque si no, no se explica, bueno, porque justamente para eso estarían ellos, ¿no? Exacto. Yo en un libro acabo de terminar, que acabo de mandar a la editorial, donde hago un análisis. Claro, es muy, diríamos, muy grosso decir la complicidad estructural entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. No hay que olvidarse del Poder Legislativo. No. Pero las evidencias son contundentes. Es decir, la justicia, cuando falló el juez Ballesteros del 2000, yo continué con todo el proceso desde el 83 en adelante, hasta hoy. Y el juez mira los papeles que se van acumulando, las pruebas, los oficios, los informes, y no toma ninguna decisión. Y ojo, que el fiscal que de la causa, el doctor Federico Delgado, ha hecho presentaciones a la Procuración del Tesoro, a la Procuración General de la Nación, diciendo, señores, no es posible que no se resuelva esto, y no se resuelve. Y no se resuelve porque, claro, es escrachar no solo a una enorme cantidad de funcionarios de las dos fuerzas mayoritarias, justicialistas, radicales, ahora del PRO, sino, además, enjuiciar al procurador del Tesoro de la Nación, que hizo lo que no debía, al Poder Legislativo, que aprobó cosas que no debería haber aprobado. Entonces, claro, es muy grave eso. Y a veces me preguntan, cuando yo cuestiono ciertos arreglos, como el último, acaba de ser el ministro Guzmán, ¿cómo pienso que estos ministros no quieren el bien de la patria? Es decir, si recibirán alguna ayuda, alguna retribución económica. Y yo hablo de lo que sé y de lo que puedo probar. Y en algunos casos, indudablemente, creo que debe haber habido algunos reconocimientos. En otros casos hay como un pensamiento. Jauretche hablaba de esto de que mentalmente pensamos como los otros, ¿no? Este coloniaje mental. Coloniaje mental, exactamente. Es decir, no podemos pensar por nosotros mismos y creemos que esto siempre es así. Y a mí me llamó la atención siempre que un gran economista norteamericano, John Kenneth Galbraith, en La Sociedad Opulenta, él precisamente habla de esto, de los economistas que siempre se manejan con los mismos preceptos, el mismo convencionalismo. Y una de las cosas que me llamó la atención que dice que a veces se llama salvar un país a los mismos que lo hundieron, como pasó con Cavallo en el 2001,
después del desastre que había hecho en la década del 90. Entonces, Claro. esto es lo grave. Y ahora, con este nuevo acuerdo, que yo también he cuestionado, por las características, porque se manda todo para adelante, porque en plena pandemia, en vez de tratar de que la economía argentina no afrontara estos pagos, se les reconoce a los acreedores un montón de cosas, y bueno, yo no puedo hablar nada del ministro Guzmán, que es un gran teórico, es un hombre, es decir, con una gran formación, pero una cosa que me llamó la atención, ¿no? Su mentor, que es Joseph Stiglitz, hace apenas una semana y media, publicó un trabajo diciendo que las deudas hay que condonarlas, que ningún país que sufre las graves consecuencias de la pandemia está en condiciones de pagar sus deudas, pero Claro. bueno, él ha negociado. Y si yo les hablo de cómo negoció, bueno, Claro. cualquier persona que entienda con claridad estas cosas y va a entender que esto no nos beneficia, aunque el gobierno, a través de un discurso exitista, diga que sí. Y cuando veo, claro, el otro día me llaman de la CNN para hablarme maravillas del acuerdo, qué suerte que la Argentina no entra en default. Claro, cuando empecé a decirle cosas que seguramente no esperaban, me dice, pero bueno, Olmos, si esto lo han festejado las grandes empresas, los exministros, es decir, en la Argentina todos están hablando a favor de eso. Están de acuerdo, claro. Y le dije, sí, están de acuerdo, pero si ustedes van a los archivos de la Argentina, se van a dar cuenta que en el año 1992, cuando se firmó el FAMPREDI, también dijeron exactamente lo mismo. Y en ese momento la deuda era de 62.000 millones de dólares. 8 años después, era de 140.000. Claro. Y cuando vino Fernando de la Rúa, hizo el blindaje en el 2000, también el presidente y después habló, el megacanje, ¿no? Y después blindaje el megacanje del 2001, claro. Y todos lo celebraron. Todo. Sí, me acuerdo. ¿Y el 2001 en qué terminó? En la huida. Sí, en un caos, sí, en un helicóptero. En un caos. Pero yo me acuerdo de lo que usted acaba de decir, del blindaje y el megacanje, que incluso lo ponían con carteles en la calle, diríamos una pancarta toda negra que decía blindaje y megacanje, como celebrando que era algo que era diríamos una Argentina, y a partir de ese momento otra, claramente fue otra, ¿no? Porque ahí tocamos fondo directamente. Claro, pero además una de las cosas, le quería preguntar, ¿cómo no? Porque usted hablaba ahí de Guzmán, que es un gran teórico y demás, pero lo que yo veo que hace muchos años, y puedo hablar desde la época de Perón a la fecha, ¿no? El último gobierno del general Perón, que después lo continuó su señora esposa hasta que fue el golpe del 76, no hemos tenido planes económicos. O sea, siempre se habla de pagar, pagar y pagar a costa del pueblo, o sea, del empobrecimiento del pueblo. Eso es lo llamativo, que todos los economistas que vienen, ninguno habla de algo de desarrollo económico real y palpable, ¿no? Entonces, digo, evidentemente vienen para eso, a endeudarnos y a pagar, y como usted bien dijo en un video que yo hice un extracto, es pedir plata para pagar lo que ya debemos. O sea, es como una rueda de un hámster que no salimos nunca. O sea, evidentemente claro, estamos metidos en un plan diabólico, ¿no? Que nos va a llevar contra la pared. Yo que he analizado los presupuestos, donde está lo que paga el Estado, veo que siempre el principal rubro es el pago de la deuda. Está por encima de salud, de educación, de planes de vivienda, de ciencia y tecnología. Entonces, uno se pregunta, toda esta plata que se va, que originalmente es para pagar un origen espurio, parece que ningún gobierno quiere pararlo. Y yo creo que este último acuerdo que ha hecho el gobierno es paradigmático. ¿Por qué es paradigmático? Primero, yo valoro mucho la coherencia política, aunque la política indudablemente no se maneja con mucha coherencia, pero debería. Debería hacerlo, uno puede ver como elemento fundamental, primero, el error cuando se dice hoy la deuda de Macri, y todo el oficialismo, legisladores, senadores, todos, la deuda de Macri. Siempre corrijo, no señor, no es la deuda de Macri. Macri no ha emitido un solo bono de deuda, ni una letra del Tesoro,
que no le hubiera autorizado ambas cámaras del Congreso, donde no tenía Exacto. mayoría. Y los que votaron ese endeudamiento, Peronismo Federal, el Frente Renovador, los partidos provinciales, inclusive en la emisión de bono del 2016 para los buitres, hasta 20 senadores del Frente para la Victoria votaron a favor. Claro. Es decir, que ahora se hagan los distraídos, que miren para otro lado y que hablen de la deuda de Macri. Es decir, yo tengo buena memoria y además me dedico a investigar estas cosas. Ahí está, A mí no me van a venir a versear. Entonces, no lo van a yo digo que engrupir. el acuerdo este es paradigmático. ¿Por qué? Porque cuando el ministro Guzmán hizo su primer propuesta, era empezar a pagar en noviembre del 2023, una tasa de interés del 2,75, iba a haber un descuento de intereses de 37.000 millones en 20 años o 25, no se iban a reconocer intereses desde la mora de abril hasta el acuerdo, y además, a través de una serie de cálculos económicos, se establecía como un valor presente los títulos del 37%. Bueno, cuando se presentó eso en abril, con vencimiento el 8 de mayo, los acreedores dijeron que no. Se hizo otra propuesta, volvieron a decir que no. Se hizo otra tercera, volvieron a decir que no. Y se hizo una cuarta que, según declaraciones en los diarios del ministro Guzmán y del presidente de la República, esta es la última, la definitiva e inamovible. Y el día último es el 4 de abril. Si el 4 de abril no hay acuerdo, se tira eso abajo y iremos a ver cómo negociamos con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, esas son las palabras. Los hechos son que en la madrugada del 4 de agosto, el ministro Guzmán arregló con los acreedores y en vez de empezar a pagarles en noviembre del 2023, vamos a empezar a pagarles en enero del año que viene. Los no intereses devengados que no íbamos a pagar, ahora sí se los vamos a pagar en un bono. La tasa de interés del 2,75 empieza en el 3,75 y llega al 5%, cuando las tasas hoy en día en el mundo entero son negativas y lo máximo que se paga es el 1%. Y además, un hecho que ese valor presente de los títulos, del 37 se fue al 54,8. Y detalle, la frutilla del postre, es que no hay absolutamente ninguna quita. Sobre un título que vale $100, hay una quita de apenas el 2%. Nada. O sea que el capital sigue intacto. Exacto. Y lo que no se habla, que eso es lo que me llama la atención porque el gobierno no lo dice, es con qué se va a pagar. Claro. Porque si bien patean la pelota, porque los pagos que se van a hacer ahora, el año que viene, 2021, en el 2022 y el 2023, son muy bajos. O sea, acá la pelota se la tiran para el próximo gobierno, el 2024, que ahí empiezan a caer los vencimientos grandes. Ahora, ¿con qué se va a pagar? La Argentina tiene 43.200 millones de dólares en el Banco Central. De y reserva. Tiene 100.000 millones de deudas. Claro. Pero pienso que a lo mejor recurren de nuevo al mercado de capitales. Es decir, como no hay default, arreglamos con los acreedores. Bueno, a ver, señores, préstennos plata porque necesitamos pagar. Para pagarles a ustedes, ¿no? Claro. Ahora, si el presidente Fernández tiene algún escrúpulo de recurrir al mercado internacional, seguramente, como ahora hay que negociar con el Fondo Monetario para que extiendan los plazos, seguramente le dirá al fondo, bueno, ya que ustedes le iban a prestar a Macri 57.000 millones, un gobierno que estaba en picada, nosotros que recién empezamos, que hemos acordado con el sistema financiero, que ustedes nos han felicitado por el acuerdo, podrían darnos algo de dinero para que empecemos a pagar y sigamos afrontando las obligaciones. Y posiblemente el fondo nos dé el dinero que necesitamos, si se lo pedimos, y desde ya nos va a dar plazos para evitar que los vencimientos empiecen el año que viene, de lo que había que pagarle.
Al fondo hay que pagarle 44.000 millones de dólares, una cifra enorme, y Terrible. 5.000 millones de intereses. Pero claro, el fondo no va a negociar con nosotros sino a través de lo que hace siempre, condicionalidades. Y las condicionalidades del fondo son las habituales: flexibilizaciones laborales, rebajas jubilatorias, lo que ha pasado en los 20 y pico de acuerdos del fondo que hemos firmado durante nuestra historia de los últimos 45, 50 años. No hay que olvidarse que en 2018, cuando se hace creo que fue en el 2018, ¿no? Que se hace el pedido de dinero al Fondo Monetario y se celebra que el Fondo Monetario ponga una oficina en la República Argentina, como si fuera algo maravilloso, tener al usurero ahí cerquita, ¿no? Una de las condiciones fue tirar la ley del aborto en el Poder Legislativo, ¿no? Bueno, gracias a Dios esa ley no salió, pero esa es una de las condiciones sine qua non del fondo y por las cuales sigue todavía en buena relación con la Argentina, ¿no? Convengamos que Fernández va diríamos, en ese camino, ¿no? Ir hacia al asesinato de argentinos, ni más ni menos. Bueno, no sé qué opinan ustedes. El Fondo Monetario, además, ahora dicen que es bueno, que Cristalina Georgieva antes era malo. Es una persona más amable, que Claro. se fotografía con Guzmán, que hace una serie de consideraciones, ha respaldado este acuerdo, y el fondo es el mismo de siempre. El fondo exige y condiciona, y que sea el mismo. Primero, por otra parte, cuando hablan de la señora Georgieva, ella es una empleada del fondo. El que decide en el fondo es el directorio, que responde a la Junta de Gobernadores. Y en la Junta de Gobernadores, ¿quién decide? Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Entonces, y Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de cuotas partes en el fondo, porque lo que tiene es tanto que hasta puede ejercer el poder de veto. Entonces, nosotros cuando vemos que esa, no sé si es ingenuidad o una especie de taradez de algunos de decir, no, el fondo cambió. El otro día, Guillermo Nielsen, el presidente de YPF, que algo sabe de negociación internacional, le dijo claramente, señores, el fondo no cambió, el fondo es el mismo de siempre, el fondo indudablemente va a exigir montones de cosas y veremos cómo negocia el presidente. Claro. Y lamentablemente ahora también va a haber que negociar, ya se acordó, se aprobó la ley para pagarle el otro stock de deuda que tenemos, 40 y tantos millones de dólares de deuda bajo legislación argentina. Además se van a convertir bonos de pesos en dólares. Es decir, se irá negociando, pero la deuda va a seguir, porque este acuerdo es por 66.200 millones de dólares y la deuda total que tenemos en la Argentina son 330.000 millones. Inclusive todavía hay 2.000 millones dando vueltas con algunos buitres con los que no se ha acordado. Así que el panorama es extremadamente complicado. Y por otro lado, si la Argentina no crece, si la Argentina no exporta, si la Argentina no desarrolla su economía de otra manera, ¿qué? ¿Vamos a seguir de préstamo en préstamo, pidiendo deuda nueva para pagar deuda vieja? Y esto ya lo dijo, yo siempre soy muy repetitivo, reconozco, pero hace años, 1893, un célebre ministro de Hacienda de la Nación, Juan José Romero, cuando pidió una suspensión de los pagos de la deuda por 10 años a la banca inglesa, le dio instrucciones al embajador argentino en Londres que negociara, pero que no se le ocurriera pedir un solo centavo, y la frase es textual: pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Eso es lo que ha hecho la Argentina siempre y lo que va a volver a hacer sistemáticamente. Exacto. Bueno, lo que hay que rescatar, y vuelvo otra vez aquí, yo también soy repetitivo y creo que la mejor manera de que queden los conceptos claros para que la gente realmente tome conciencia de la gravedad de la situación, ¿no? Pero recuerdo que Perón, allá por la década del 70, había dicho, ¿no?, que él antes de tomar una deuda se cortaba
Perdón, me están llamando. Antes de tomar deuda se cortaba las manos, ¿no? Y después de muerto le han cortado las manos. O sea, fíjese cómo actúa esta gente, ¿no? Que como bien pasaba en el Mercader de Venecia, de alguna manera se van a cobrar las deudas, ¿no? Con una libra de carne, si es necesario, claro, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que se llaman peronistas, justicialistas, y no no tienen respetan nada la que ver con doctrina, la ¿no? Por eso, porque además, una de las primeras medidas que se instrumentaron en los fines de la Revolución del 43 y con la venida de Perón fue nacionalizar el Banco Central, los depósitos Exacto. bancarios, hacer otro tipo de política económica, no asociarse al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, ni nada. Los acuerdos de Bretton Woods, Perón nunca quiso incorporarse a estas instituciones multilaterales, y Alfredo Gómez Exacto. Morales lo explicó claramente diciendo que Perón entendía que meterse en estas instituciones era empezar a condicionar nuestra economía. Por otro lado, otra de las cosas que es significativa, y los discurseadores que van a los medios jamás dicen nada de un sector u otro, es que nosotros en este momento estamos con normas jurídicas que benefician a los acreedores, a los especuladores, porque la dictadura militar dictó 3 leyes fundamentales: modificó la Carta Orgánica del Banco Central, dictó una ley de entidades financieras y una ley de inversiones extranjeras para que se pudieran llevar la plata los que invertían acá todas las veces que quisieran. Y esas leyes no solo no fueron modificadas por ningún gobierno democrático, sino que además fueron ratificadas en el 2014 Exacto. por ambas cámaras del Congreso. Es decir, cuando a mí se me hablan de la fuga de capitales, el Banco Central hace poco emitió un informe que se habían fugado 86.500 millones de dólares. Primero, como siempre, la visión sesgada. En la época de Macri se fugaron 86.500 millones de dólares. De los 90.000 millones que se fugaron durante la gestión de la señora Kirchner, silencio absoluto. Claro. Y además, no dijeron quiénes se fugaron la plata. Se la fugaron seres innominados, ¿no? Claro. Y por otra parte, la fuga no es delito. Cualquier persona se puede llevar plata fuera del país y no es un delito. Y lo que no es un delito, como lo establece la Constitución Nacional, está absolutamente permitido. Será una cuestión de moralidad, de cuestionar las actitudes que se da la plata, pero, señores, lo que no está penado está permitido. Así que, ¿cuál es el problema de que yo me lleve la plata? En todo caso, para eso está el Poder Legislativo, ¿no? Hacer una ley donde diga que, bueno, vos te podés llevar plata, pero tanta cantidad, como pasa en un montón de lugares del mundo, ¿eh? O sea, hay mucha gente que defiende el capital o el propio, ¿no? Que es me parece que es lo correcto. Claro, lo que pasa... A ver. Cuestión de complicidad que no cuestiona, porque de alguna manera no se quiere cuestionar a sí mismo. Y no se quiere cuestionar a sí mismo porque ha autorizado todos los procesos de endeudamiento, ha autorizado los últimos 4 años la deuda que se emitió, y también, porque claro, no es fácil negociar con los acreedores, por supuesto. Yo me imagino que ha habido todo tipo de presiones, todo tipo de llamadas y aprietes, y de alguna manera, cuando yo fui asesor del presidente del Ecuador, de Rafael Correa, la sufrimos cuando suspendimos los pagos de la deuda y cuando hablamos con los abogados de los acreedores. Pero cuando hay voluntad política, se pueden hacer otras cosas. Y mucho más cuando acá hay un conjunto de acreedores que sabían que no se les iba a poder pagar, porque los bonos que compraron lo decían explícitamente. Y de alguna manera, como saben, como dijo Cristina Kirchner, somos pagadores seriales, que la Argentina se demora, entra en default técnicos, pero siempre termina pagando. Pero claro, los ministros negocian, los presidentes autorizan y los pueblos son los que pagan. Exactamente. Ahí lo estaba escuchando que usted, y había leído que había estado en la revisión de la deuda de Ecuador y habían llegado a un punto de que la deuda era ilegítima también, igual que sucede acá, pero allá en contraposición a lo que siempre se hizo acá de pagar, allá se dijo, bueno, no vamos a pagar porque no vamos a pagar algo que no debemos, ¿no? Que es lo lógico. O sea, si uno compra un kiosco,
lo primero que hace es auditarlo, ¿no? Se fija el stock, cuánto se debe, Claro. pero acá no, acá todos asumen como que tengo que ir y pagar. Pero eso, mi papá siempre decía, ¿no? Que el que va y pide plata es mostrar la cola, ¿no? Para decirlo de una manera un Sí, poco suave. elegante. Exactamente. Y justamente lo que es mostrar la cola en un país es entregar la soberanía y la independencia económica, ni más ni menos que eso. ¿Quién puede gobernar en un estado de continua deuda? Si en realidad cuando yo quiera hacer algo en pos del beneficio de la patria, va a venir el usurero y me va a decir, vos no podés hacer eso porque vos me debes plata a mí. Entonces, cuando la van de patriota, ahí es donde molesta, ¿no? Porque festejan estos acuerdos, dicen que tales y aquellos hicieron tal cosa, pero ellos terminan haciendo lo mismo, quizás de otra manera, pero en definitiva, ¿no? Uno puede ir por la derecha o por la izquierda, pero termina yendo al matadero, ¿no? Y eso es lo que da bronca. Y no, además, esto de la soberanía es fundamental. Yo siempre recuerdo una frase de Thomas Hobbes que decía, un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Y aquí nosotros hemos resignado nuestra soberanía económica, somos formalmente soberanos, pero cuando uno ve los bonos que se emiten, donde la Argentina renuncia a su inmunidad soberana, se somete a la legislación de los Estados Unidos, se somete a las Cortes de Nueva York, o sea, se ata de pies y manos. Y si bien en este momento la doctrina jurídica hace una distinción entre los actos de imperio, jure imperi, como se dice, y jure gestionis, los actos de derecho privado, digamos, donde el país actúa como un comerciante. Todos los tratadistas de derecho saben que una cosa es que por ahí un país emite un bono y ese bono puede ser ejecutado en cualquier parte. Pero otra cosa es cuando un país, en su condición de país soberano, reestructura una deuda pública, porque ahí no actúa como un comerciante, actúa como un país soberano. Pero si ese país soberano, cuando actúa, en vez de actuar en ejercicio de soberanía, dice, no, bueno, señores, que intervengan los tribunales de los Estados Unidos, que intervengan los tribunales de Gran Bretaña. Y yo siempre, esto antes no existía, ¿por qué? Porque en Estados Unidos ningún país podía ser juzgado en ese lugar, y en Gran Bretaña tampoco, hasta que en el 76 se dictó la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, y Gran Bretaña lo hizo en el 78, por lo cual, cuando empezaron los créditos a los países latinoamericanos y a otros, estaba establecida esa jurisdicción. Ahora, nosotros hicimos lo mismo en el 94, dictamos una ley por la cual cualquier país que renunciara a su soberanía podía venir a litigar acá. Ahora, yo me reía porque es impensable que Estados Unidos renuncie a su soberanía para ser juzgado en otro país. Es impensable que lo haga Gran Bretaña, Alemania, Francia. Ellos pretenden que nosotros renunciemos. Ellos nunca renuncian. Cuando hicimos el acuerdo con China, que lo hizo la señora de Kirchner, los acuerdos que se firmaron, nos sometimos a la soberanía de un país extranjero, no de China, a las Cortes de París, a la legislación de los Estados Unidos. Es decir, siempre estamos pensando que nos tienen que jugar sobre la base de otras leyes, no de las nuestras, cuando el doctor Carlos Calvo, que fue un eminente jurista, el autor de la doctrina Calvo, estableció que todo país que hacía un negocio, cualquier problema que tuviera, tenía que venir a discutirlo a los tribunales de acá. Y el doctor Luis María Drago, antes de la doctrina Drago, siendo fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, lo había planteado con toda claridad. Pero claro, yo cuando hablo de estas cosas me miran y dirán, este Olmos, es decir, siempre recurriendo a las antiguallas, a lo viejo. Yo recurro a las personas que han establecido la buena doctrina, no esto de ahora, donde todo se relativiza, donde hay que estar en la modernidad o en la posverdad, como dicen ahora, y esa posverdad que significa que la Argentina siempre continúe con su proceso acelerado de decadencia. Tal cual, y bueno, por algo es, ¿no?, esa frase que dice que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, y acá la quieren borrar a propósito justamente para volver a repetir y no salir nunca de esa rueda en la cual lo único que hacemos es seguir entregando lo poco que nos queda de orgullo de ser argentinos. Nos quedan pocos minutitos, hablamos un montón de lo que es la deuda, el FMI también está ahí interesado, y yo le pregunto a usted,
¿Corre Argentina riesgo de entregar territorio a cambio de deuda, como ha pasado con Grecia, si mal Bueno, acá no en estoy este informado? momento yo diría, acá hay una imposibilidad total, a pesar de que algunos delirantes juristas han hecho planteos judiciales por ese tema, porque el gobierno nacional no puede afectar los recursos naturales porque no son del Estado Nacional, sino que son de las provincias, tal como lo establece el artículo 124 de la Constitución. Lo Ajá. grave es que como el Estado es avalista de las provincias y las provincias han contraído deuda en dólares, los acreedores puedan querer ejecutar bienes de esas provincias porque lo han hecho las provincias, no el Estado Nacional. Claro, claro. Entonces, existe esa grave posibilidad a través de deudas provinciales, no de la deuda del Estado central. Pero por Ah, supuesto, está. es decir, y como acá nosotros realmente no sé, voy a dar un detalle, porque sé que no tenemos nada de tiempo, pero es admisible que en la Argentina tengamos como abogados hoy que nos asesoran, abogados que contrató el expresidente Menem en el 89, que no nos asesoraron debidamente en la década del 90, que fueron recontratados por Duhalde en el 2002, que volvieron a ser contratados por Néstor Kirchner en el decreto 319 del 2004, que siguieron siendo abogados de la Argentina y vino Macri y siguieron siendo los mismos, y hoy son Sí. los mismos, y con una particularidad. Estos abogados han sido abogados y son abogados de nuestros acreedores históricos, del Citibank, del Chase Manhattan Bank, de todo ese conjunto de bancos que han manejado el sistema financiero siempre. Y bueno, serán abogados exitosos, ¿no? Como la expresidente. Son exitosos, indudablemente. No hay duda, para ellos mismos. Don Alejandro, le agradezco, ha dado una clase magistral de lo que es la deuda, pero nos quedan apenas 2 minutitos y la verdad que empezar un tema y no poder terminarlo sería diríamos, no llegaríamos al punto. Así que le agradezco que se haya brindado esta entrevista y bueno, nada, en otra ocasión lo convocaremos de nuevo. ¿Le parece bien? Bueno, yo les agradezco que me hayan convocado para contarle un poco a las personas que nos siguen, que conozcan un poquito más de estas cosas, por lo menos que las debatan, ¿no? Que sean materia de reflexión. Así No, que y les mando tener un abrazo. y tener un poco de lo que es la parte escrita, ¿no? Con Claro, qué rebatir aquellas mentiras que el sistema nos está tirando continuamente, ¿no? Que lo que parece exactamente, bueno termina siendo muy malo, ¿no? Así que bueno, exactamente. le agradezco muchísimo y gracias, estamos en contacto. Le mando un ¿Cómo gran no? abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasaba Alejandro Olmos Gaona. Espero que les haya gustado este programa. Como siempre le decimos, acá tratamos de ver desde el punto de vista del nacionalismo y tratamos de llamar a gente que sepa sobre el tema. Y bueno, este es un especialista en lo que es la deuda. Así que bueno, así pasaba Alejandro Olmos Gaona por Toro y Papá. Les mando un gran abrazo, suscríbanse a nuestras redes, síganos. Les mando un abrazo. La semana que viene, si Dios quiere, César Lerena. Hasta luego.